Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estos videos de álgebra lineal. Este es el quinto y último video sobre espacios vectoriales y el tema es bases ortonormales, y dentro del tema vamos a ver el proceso de normalización de Gram-Schmidt. Antes de iniciar, quiero invitarlos nuevamente a que vean los videos introductorios a espacios vectoriales. Estos videos son vectores, ángulo entre dos vectores y componentes de un vector. Espero que les den una vista y tengan los antecedentes. Continuamos. Bien, nuestro primer tema es conjuntos ortogonales y ortonormales. Como ya habíamos visto, el concepto de ortogonalidad hace referencia a la perpendicularidad entre dos vectores y o planos. En otras palabras, entre dos vectores, entre un vector y un plano o entre dos planos. Dicho lo anterior, continuamos. Un conjunto llamado S de vectores en un espacio vectorial llamado V que tiene producto interno se llama ortogonal si todo par de vectores en él es ortogonal. Esto quiere decir que si tomamos un par y luego otro y así hasta que hayamos terminado todos los pares que conforman el conjunto de vectores sean ortogonales. En ese caso la base es, el conjunto es ortogonal. Si además cada uno de esos vectores es unitario, el conjunto se llama ortonormal. Aquí tenemos la definición un poco más extensa para el conjunto vectorial S que contiene los vectores v1, v2 hasta vn. Esta definición tiene la forma que se muestra en la tabla. Primero, ese conjunto es ortogonal si el producto interno de cada par de vectores contenidos en él es igual a 0. Aquí y debe ser diferente j, puesto que los vectores con los que se lleva a cabo el producto interno deben ser diferentes. Y luego, si además de cumplirse la ortogonalidad, el módulo de cada uno, la norma de cada uno de los vectores es igual a 1, entonces el conjunto es ortonormal. Por lo tanto, una base puede ser ortogonal u ortonormal. En la imagen tenemos tres planos que son ortogonales. El plano XY forma un ángulo de 90 grados con el plano XZ y con el plano YZ. Entonces, si tomamos un par de planos, van a ser ortogonales. Si tomamos otro par de planos, también va a ocurrir lo mismo, y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos tres planos que son ortogonales. Para entrar en calor tenemos un ejercicio y tenemos el primer problema que nos dice o que nos pide demostrar que el conjunto S que contiene los vectores v1 y v2 con estas componentes, para v1 es 3,1, para v2 es menos 2,6. Demostrar que es una base ortogonal en el plano y calcular los vectores unitarios de ellos. Entonces primero tenemos que comprobar una base y luego que es ortogonal y finalmente calcular los vectores unitarios.
Para comprobar que es una base, pues tenemos que comprobar, valga la redundancia o la repetitividad, que los vectores v1 y v2 son generadores y además que son linealmente independientes. Para ello procedemos a multiplicar cada uno por un escalar, que son a1 y a2, e igualarlo a 0. Esto es una combinación lineal que nos debe dar como resultado el vector nulo. Reducimos, de aquí nos resulta esta matriz aumentada, extendida, perdón, esta matriz extendida. La reducimos por el método Gauss-Jordan y vemos que tiene una solución única, lo que nos indica que es un conjunto generador, y cada uno de los escalares a1 y a2 es igual a 0. Por lo tanto, ese conjunto de vectores es una base. Si lo resolvemos por determinantes, el determinante es diferente de 0, eso nos indica que tiene una solución única, y esa solución única es cuando a1 es igual a 0 y cuando a2 es igual a 0 también. Eso nos confirma que es una base. Aquí que tiene una solución única y que los escalares valgan 0, tengan un valor de 0, nos indica que son linealmente independientes. Ahora, si es un conjunto generador, pues nos debe dar origen a uno o más vectores. Y aquí, en lugar del vector nulo, ponemos las componentes de un vector x. Estas son x1 y x2. Y obtenemos esta matriz extendida. Esto lo podemos transformar a un sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, 4, perdón, a1, a2, x1 y x2. Lo podemos resolver por Gauss-Jordan, la matriz, o el sistema de ecuaciones por despeje y sustitución, y vamos a llegar a esta solución. ¿Por qué no tenemos un número concreto, un número específico? Porque los escalares van a depender de los valores que tomen las componentes del vector generado por este par, por v1 y por v2. Cuando tengamos esas componentes o esas coordenadas, pues a1 y a2 tendrán un valor específico, un valor concreto, mientras estarán en función de ellas, de x1 y de x2. Pero esto nos dice que sí, efectivamente, v1 y v2 son generadores, es un conjunto generador, por lo tanto es una base. Ahora vamos con la siguiente parte. Aquí tenemos que demostrar que v1 y v2 son ortogonales. ¿Cómo lo hacemos? Pues con su producto interno. El producto interno entre v1 y v2 nos debe dar 0. Multiplicamos la componente en x del primero por su correspondiente del segundo, igual con las y. Entonces 3 por menos 2 me da menos 6, más 6 me da 0. Esto me indica que los dos vectores son ortogonales, que forman un ángulo de 90 grados. Y finalmente, ya no vamos a demostrar, vamos a calcular el vector unitario de v1 y de v2. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos la norma de v1, bueno, la norma de cada uno, y dividimos la componente o la coordenada de cada vector entre la norma del vector. Esto nos da
un vector unitario orientado en la dirección y el sentido de ese vector. Si lo vemos de manera gráfica, aquí tenemos el vector u y el vector v. Vemos que efectivamente son ortogonales, forman un ángulo de 90 grados. Y luego tenemos otros dos vectores que yo le llamé P y Q. Aquí en GeoGebra yo le llamé P y Q. Y estos son los vectores unitarios de U y de V respectivamente. Están orientados en la misma dirección y en el mismo sentido, solo que su magnitud o su longitud es 1. Si me permiten, continuamos con el problema 2 del mismo ejercicio. Ahora se nos pide demostrar que el conjunto S, que contiene 3 vectores, es una base ortonormal. A juzgar a simple vista por los valores de las componentes o de las coordenadas, pues yo pudiera pensar que sí, que efectivamente es una base ortonormal. Sin embargo, es necesario demostrarlo. Tenemos acá los 3 vectores. Y la primera pregunta es si son ortogonales. Realizamos el producto interno. Aquí solamente indiqué el producto punto. Sin embargo, sabemos que nos lleva, en cuanto a números reales, nos lleva al mismo resultado. Y vemos que V1 y V2 son ortogonales. V1 y V3 también, V2 y V3 también. Entonces cada par de vectores dentro del conjunto son ortogonales. Eso nos dice que es una base ortogonal. Y luego vamos a ver si el módulo de cada uno de ellos o la norma de cada uno de ellos es 1. En este caso, si es 1, eso nos indica que es ortonormal. Acá tenemos el sistema en una matriz extendida y el determinante nos dice que el conjunto de vectores, el sistema tiene una solución única, por lo tanto es un conjunto generador y los valores de los escalares son 0, entonces son linealmente independientes. Eso nos confirma que efectivamente es una base. Aquí tenemos la gráfica de los 3 vectores y sus coordenadas. Como está en el plano, no es tan sencillo ver que sean ortogonales, sin embargo, pues ya lo comprobamos analíticamente. Pasamos a un problema 3, un tercer problema, y se nos pide ahora encontrar unas coordenadas, las coordenadas de W, que tiene estas componentes, con respecto a la base ortonormal que tenemos aquí abajito. Ahí está. Y bueno, pues aquí es cuestión de calcular coordenadas como ya lo habíamos hecho en el video anterior para el cambio de base. Entonces realizamos el producto interno, o en este caso el producto punto de W con cada uno de los vectores de la base ortonormal, y el resultado son las nuevas coordenadas, las coordenadas de W con respecto de la base ortonormal, y es igual a la transpuesta de -1, -7 y 2. Estas son las coordenadas de W con respecto de V. Pasamos ahora a otro tema. Ahora vamos a ver el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Este consta de 3 pasos. Primero tenemos que empezar con una base dada. No es necesario que sea ortogonal
ni que sus vectores sean unitarios. Segundo paso, o como siguiente paso, tenemos que convertir esa base a una ortogonal, y luego de esta ortogonal hay que calcular los vectores unitarios de esta base. Eso nos lleva a que la base se convierta en ortonormal, o dicho de otra manera, que los vectores unitarios conformen una base ortonormal. Este es el procedimiento. Tenemos esta base dada que corresponde al espacio vectorial V con producto interior. Luego calculamos la base ortogonal. ¿Cómo? Pues partiendo de esta base calculamos nuevos vectores. El único que se va a mantener igual es el primero, porque el primer vector de la base ortogonal va a ser igual a el primer vector de la base dada. Es el que se va a mantener, ya con otro nombre, pero va a ser el mismo vector, con la misma dirección, el mismo sentido y todo. De ahí los otros vectores cambian de acuerdo a estas fórmulas, a la aplicación de estas fórmulas. Eso da nacimiento a esta, o da origen a esta nueva base, que es la base ortogonal. Y luego hay que calcular el vector unitario que corresponde a cada uno de los vectores de la base ortogonal, y de esa manera obtenemos la base ortonormal, que vamos a llamar V'. Podemos continuar. Aquí tenemos un ejemplo con gráficas del proceso de ortonormalización. Tenemos dos vectores o una base compuesta por dos vectores que son V1 y V2. Como no es cierto, perdón. Primero, W1 es igual a V1. Entonces V1 se mantiene y ahora se llama W1. Luego calculamos la proyección de V2 sobre V1, y este segmento, esta distancia de la proyección, la convertimos en un vector con origen en el origen del sistema cartesiano, o en el origen de los ejes, y este va a ser W2. Y ya tenemos una base ortogonal. Entre ellos dos forman un ángulo de 90 grados. Finalmente calculamos el vector unitario de W1 y W2, y estos dos vectores unitarios constituyen la base ortonormal. Entonces partimos de esta base dada, que no era ni ortogonal ni menos ortonormal. Entonces la ortogonalizamos, calculamos los vectores unitarios de los nuevos vectores que habíamos calculado, valga la redundancia, y obtenemos la base ortonormal. Pasamos a un ejercicio y resolvemos el primer problema. Nos dice: aplique el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt a la siguiente base en dos dimensiones, o en el plano, que se llama B, que contiene los vectores V1 y V2 con coordenadas 1,1 y 0,1. Entonces, aplicando el proceso de ortonormalización, W1 es igual a V1, esto no tiene ningún problema. W2 ya se calcula mediante la aplicación de esta fórmula, y vemos que sus coordenadas son menos 1 medio, 1 medio. Luego vamos y aplicamos la fórmula de vectores unitarios para cada uno.
y aquí los tenemos ya. Perdón, al obtener W1 y W2 estamos obteniendo la base ortogonal que le llamamos V'. Al obtener U1 y U2, que son los vectores unitarios que apuntan en dirección y sentido de W1 y W2, esta es la base ortonormal. Entonces V' es la base ortonormal. Gráficamente aquí tenemos V1, tenemos V2, proyectamos V2 hacia V1, luego este segmento lo convertimos en vector apuntando hacia acá y obtenemos la base ortogonal. Aquí tendríamos la base ortogonal. Luego calculamos los vectores unitarios correspondientes a V1 y V2, a los cuales llamamos U1 y U2, y esta es la base ortonormal. Si me permiten, continuamos. Tenemos un segundo problema, ya en el espacio, en tercera dimensión, y nos piden lo mismo que el anterior: ortonormalizar la base dada, que se llama B. En este caso contiene 3 vectores. Estas son sus coordenadas y le aplicamos el proceso de ortonormalización. Calculamos V1, V2 y W1, W2 y W3, y con ello obtenemos los vectores de la nueva base ortogonal. Nos falta calcular U1, U2 y U3, que son los vectores unitarios correspondientes a W1, W2 y W3, y con las coordenadas de estos 3 vectores obtenemos la base ortonormal. En cualquier momento que ustedes lo deseen, pueden pausar el video, utilizar su calculadora y hacer los cálculos correspondientes para asegurarse que lo que les estoy diciendo es verdad. De hecho, se los recomiendo. Si hubiera algún error, bueno, pues les agradeceré que me lo hagan saber. Es todo, hasta aquí llega el tema de espacios vectoriales. Muchas gracias por estarme acompañando a lo largo de estos videos. Que tengan un feliz día y que les vaya bien en la vida. Nos seguimos viendo. Hasta pronto.